Es sinónimo de bienestar y desarrollo económico. Está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, sin apenas darnos cuenta, y sin ella nada sería igual. La electricidad es la forma de energía clave en el progreso de nuestras sociedades, aunque muchas veces la infravaloremos, dando por hecho que siempre va a estar ahí, esperando a que hagamos uso de ella. ¿Pero imaginan un mundo sin electricidad? ¿Podríamos vivir sin ella? Cuando hacemos un gesto tan cotidiano como este, damos fin a un proceso que recorre miles de kilómetros hasta llegar a nuestros hogares. El suministro de energía eléctrica es esencial para nuestro desarrollo, y para garantizarlo es necesario contar con un parque generador que asegure la cobertura de la demanda eléctrica de forma competitiva y limpia, y en el que estén representadas todas las tecnologías disponibles. Y dentro de ese parque generador de electricidad, nos encontramos con la tecnología que más controversia ha generado a lo largo de la historia: la energía nuclear. Creo que estoy bastante a favor de la energía nuclear. Hombre, si a mí me preguntas, digo nucleares no, pero... Yo creo que es necesaria porque hasta que no se desarrollen otras fuentes de producción de energía. Porque puede tener peligros, entonces esa parte me preocupa más. Sí, yo creo que es imprescindible. Es que yo pienso que cuando hay alternativas está muy bien y cuando no hay alternativas... Pero hay que ir prescindiendo de ella poco a poco. Siempre que haya seguridad. Al ciudadano creo que le da igual si es atómico o no es. O sea, me refiero a la energía nuclear. El debate sobre la energía nuclear viene de lejos, y la lista de argumentos a favor y en contra de su utilización es interminable. Mientras sus detractores alertan sobre sus riesgos y la complicada gestión de unos residuos que perviven durante miles de años, sus defensores tienen un nuevo argumento al que parecen haberse agarrado con fuerza tras la firma del Protocolo de Kioto. La energía nuclear, al contrario que la procedente del carbón o el gas, no tiene emisiones directas de CO2 a la atmósfera. Si España realmente quiere cumplir, por lo menos acercarse a los compromisos que tuvo, no hay otra forma que aceptar que la energía nuclear tiene que jugar un papel importante, más importante de lo que lo tenemos ahora. El mundo de la energía nuclear, si realmente experimenta un renacimiento como se prevé, fundamentalmente en Asia, pero también en Europa y en Norteamérica, va a tener que afrontar el tema del mercado del uranio y del torio. El uranio se aprovecha muy mal. Y solo empleamos el 0,6% del recurso energético que extraemos de la mina. Si la energía nuclear quisiera ser una alternativa para combatir el cambio climático, pues tendríamos que aumentar la producción actual en el mundo del aproximadamente 6% a un porcentaje, pues yo no sé, el 30%. Pero es que el uranio que consumen las centrales nucleares es un combustible que no es renovable y que al actual ritmo de consumo va a durar unas décadas, quizá 50 años. El uranio a bajo precio. El uranio caro puede durar 150 años. La energía nuclear nos proporciona aproximadamente una quinta parte de la electricidad que consumimos en cualquiera de nuestros hábitos cotidianos. Y junto a la de las centrales térmicas de carbón y gas, es la base de nuestro sistema eléctrico. España tiene en la actualidad 6 centrales nucleares, que cuentan con un total de 8 reactores y son propiedad de las principales compañías eléctricas del país. Una vez rentabilizada, esta forma de producir electricidad es una de las más competitivas. Según sus defensores, una energía limpia y barata. Por eso consideran necesario construir nuevas centrales y alargar la vida útil de las que ya funcionan. Si el Consejo de Seguridad Nuclear viese que no hay ningún problema en la operación, desde luego deberíamos de mantener como mínimo las centrales que tenemos en operación. Durante casi 60 años, diríamos, de vida útil de cada central. Pero en España no se podría conformar con eso. Tendría que pensar en tener nuevos grupos entre 4.000, 3.500, 5.000 megavatios antes del 2030 o hacia el 2030. Para esas nuevas centrales no hacen falta nuevos emplazamientos, y eso incluye los emplazamientos de las centrales nucleares. Bueno, las centrales nucleares tienen una serie de problemas que aconsejan su cierre. Una central nuclear nueva, recién construida,
pues desde luego es prohibitiva por las enormes inversiones que tienen. Una central nuclear genera 400 puestos de trabajo directos, más los mismos indirectos en momentos de recarga, más la economía inducida que esto supone en zonas donde viven 10.000 habitantes, en algunas menos, en algunas más, pero más o menos 10.000 habitantes, esto son mucha actividad económica. Junto a la industria aeronáutica, el sector nuclear es el que más invierte en seguridad. Pero a pesar de todas las medidas que se contemplan en una central para prevenir cualquier tipo de suceso, los últimos incidentes ocurridos en nuestro país han reavivado el debate sobre la seguridad de las mismas. En España, el organismo encargado de velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas y del medio ambiente es el Consejo de Seguridad Nuclear, que tiene destinados 2 inspectores en cada central. El Consejo de Seguridad Nuclear no participa en la política energética. Nosotros solo nos encargamos de garantizar la seguridad de las instalaciones. Desde este punto de vista, lo que la ley dice es que nuestros informes para las autorizaciones son preceptivos, es decir, nadie puede autorizar una instalación nuclear o radiactiva sin haber pedido y tenido previamente el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, y en segundo lugar son vinculantes cuando este informe es negativo, es decir, si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que no puede seguir la central nuclear operando, el Ministerio de Industria no la puede autorizar. Existe algo que es dañino, que es la radioactividad, y existe algo que no queremos que se dañe, que es el entorno, el medio ambiente y el ser humano. Y hay que imponer entre el material peligroso y el entorno que no queremos dañar tantas barreras como nos sea posible. En la realidad existen 4 barreras para atrapar la radiactividad y dejarla confinada. La primera es el propio combustible. La siguiente es la vaina donde el combustible se enmarca. La tercera es una barrera ingenieril, que es el propio circuito de refrigeración. Y la cuarta es el recinto de contención que se ve desde fuera de una central nuclear. Si pensamos que es así, que podemos contar con unas centrales nucleares sin riesgos humanos, sin ningún daño al exterior de lo que ocurra dentro, podríamos decir que sí a la energía nuclear. Pero por ahora lo que ha demostrado en los 40 años que lleva de funcionamiento es que el factor humano es importantísimo en cualquier industria y más en estas, y que un riesgo pues pone en peligro no solamente la vida de los alrededores más inmediatos, sino de miles y miles de kilómetros. El importante número de detractores de esta forma de generar energía eléctrica lleva años manifestando su deseo de cerrar este tipo de centrales por su potencial peligro para los seres humanos. A pesar de haber aumentado cuantitativamente en los últimos años, la seguridad de las centrales nucleares es uno de los factores que siempre está en entredicho. Ahí no vemos ningún tipo de contaminación, ni olemos, ni vamos a ser capaces de buscarla en el agua ni en la atmósfera. Lo que decimos es lo más importante es la seguridad y por tanto esto no se negocia a ningún precio. Y si hay seguridad, nos va bien tener este tipo de industria en nuestras zonas. Una crisis nuclear nos afectaría sin duda, porque la radiactividad no conoce fronteras, aunque los Pirineos algo podrían protegernos, pero bueno, seguro que nos llegaría la radiactividad. Entonces habría que intentar llegar a acuerdos paneuropeos sobre un cierre escalonado de nucleares. La reivindicación del pensamiento ecologista en materia de seguridad nos trae a la memoria el accidente nuclear más grave de toda la historia, el ocurrido en Chernóbil el 25 de abril de 1986. Un suceso con devastadoras consecuencias humanas, económicas y sociales, que hundió al sector nuclear y paralizó la construcción de nuevas centrales en todo el mundo. El diseño de Chernóbil era defectuoso y nunca se hubiera licenciado en ningún país de Occidente. Curiosamente lo que hay en el fondo es simplemente las ganas de hacer un experimento en una central nuclear. Eso es una estupidez como un castillo, además es un experimento electromecánico, ni siquiera un experimento nuclear. Es un experimento sobre el funcionamiento de las turbinas en un momento, y de las turbinas y de las bombas principales de recirculación, en un momento en que el reactor entrara en crisis y realmente tuviera una parada.
Bueno, pues se hicieron 6 violaciones muy severas de seguridad, 6 violaciones de acuerdo con los propios códigos de manejo de la central. ¿Por qué se hicieron? Pues porque si no se hacían, no se podía llevar a cabo el experimento. Y la energía nuclear tiene que aceptar que un día hubo un desastre, el desastre tecnológico más grande que nunca ha habido, muy serio, muy grave, terrible, y es una cosa que marcará, seguirá marcando, estarán en la memoria de los ciudadanos del mundo durante años y años y años. Se ha avanzado mucho en seguridad, afortunadamente, tras las experiencias de Harrisburg, del accidente de Harrisburg en el 79 y de Chernobyl en el año 86, y un accidente como el de Chernobyl pues sería hoy muy improbable, pero no es imposible. En caso de que sucediera un accidente nuclear, en España existen planes de emergencia que se pondrían en marcha de forma inmediata. Los habitantes de las localidades situadas en el entorno de las centrales nucleares están familiarizados con estos planes. Pero, ¿sabríamos realmente cómo reaccionar ante un suceso de este tipo? ¿Es fácil vivir junto a una central nuclear? Lo que se dice es que el 66, 2/3 de la población conoce la existencia de un plan de emergencia. Pero solo 1/3 de la población sabe qué tiene que hacer en situación de emergencia. Quiere decir esto que 2/3 de población no reaccionarían correctamente. Tenemos que aprender porque la verdad no nos han dicho nunca nada de que, no nos han contado nunca qué pasa con ella. Convivimos con ellos y no nos lo planteamos. Que deberían de ser más transparentes. Cuando empiezan a decir así cosas raras, ¿no? No es que estés todos los días, te levantes pensando a ver si es que va a explotar la bomba nuclear que tenemos ahí. Miedo sí, porque no te enteras de las cosas cuando han pasado. No hay quizá sistema de emergencia adecuado o lo que sea, ¿no? Pero bueno, por otro caso no ha pasado nunca nada. Convivir con una central nuclear, aparte del tema de riesgo, que esto condiciona la existencia de un plan de emergencia, lógicamente, no es más que convivir con otro tipo de instalación industrial. Para nosotros una central nuclear es nuestra fábrica, que fabrica kilovatios, convivimos con ella y la vida alrededor de las centrales nucleares es una vida normal. Hasta el momento, en nuestro país se han realizado 2 estudios epidemiológicos sobre mortalidad en las zonas próximas a las instalaciones nucleares. Uno de ellos de tumores sólidos y el otro de cánceres sanguíneos. Los 2 estudios arrojan resultados muy similares. Y dicen o señalan un aumento de mortalidad apreciable en las 2 centrales nucleares más antiguas, Zorita, en Guadalajara, Garoña, en Burgos, y un aumento de mortalidad apreciable en la fábrica de combustible de Juzbado y en las minas de uranio. Las centrales modernas parece, según estos estudios, que no tengan efectos sobre la población. En estos momentos se está realizando un estudio epidemiológico muy completo, que sería más completo que estos 2 que acabo de citar, que podría arrojar algo de luz para ver si, además de la incidencia en la mortalidad, existe también incidencia en la morbilidad, en el aumento de cánceres. El ser humano vive en un mundo con radiactividad. Por un lado, estamos expuestos a la radiactividad natural que recibimos del espacio y de la Tierra, la que está presente en nuestros huesos, músculos y pulmones, y la que ingerimos en pequeñas cantidades procedentes de diversos productos, naturales y artificiales. Por otro está la radiactividad artificial, que la ciencia ha sabido utilizar de manera beneficiosa para la humanidad, aplicándola a diversos campos que van desde la sanidad hasta la agricultura, la alimentación, la industria o la investigación científica. Pues tenemos radiactividad en el ambiente, tenemos radiactividad en todas las casas, en los teléfonos móviles, en las televisiones y luego a nivel de toda su vida en los diagnósticos y en los tratamientos. La radioactividad o el nivel de radioactividad que se permite que uno reciba externa, no natural, es de aproximadamente 1/3 de la cantidad que recibimos de forma natural. La energía nuclear en las aplicaciones médicas tiene un amplio abanico de posibilidades, porque no solamente en el diagnóstico, que va a ser fundamental, como todas las pruebas que se utilizan en los rayos X, como en los servicios de medicina nuclear, con los PET, con las gammagrafías, y también en el campo oncológico, en los tratamientos. Es su máxima expresión. Es la parte buena de la radioactividad que cura en un alto porcentaje de pacientes diagnosticados de tumores. El otro gran problema al que se enfrenta la industria nuclear es el de la gestión de los residuos. Las centrales nucleares generan 2 tipos de residuos que se catalogan en función de su índice de radiactividad: los de alta actividad
y los de media y baja actividad. Los primeros, con una vida radiactiva más larga, aún contienen, una vez utilizados, gran cantidad de energía. Cuando el combustible nuclear se saca del reactor, tal cual es el ciclo de combustible nuclear en España, aún le queda aproximadamente el 30% o el 40% de la energía inicial. Lo que ocurre con los residuos es que van a durar mucho tiempo. Y los seres humanos, lógicamente, no estamos acostumbrados a barajar decenas de miles de años. Entonces, cuando nos hablan de decenas de miles de años, somos muy escépticos, y hacemos bien en ser muy escépticos, porque nuestra visión histórica llega a 4.000 años, 5.000 años, una cosa así. En vez de acondicionar los residuos definitivamente para que duren 100.000 años en un depósito geológico, que se puede hacer, antes de hacer eso, intentar reducir su radiotoxicidad en un plazo por lo menos de un factor 100, incluso casi 1000. Esa es una tecnología que teóricamente está encima de la mesa, está sobre el papel y está en algunos laboratorios. En todo el tiempo que lleva funcionando la energía nuclear, que son ya 60 años en el mundo, ningún país del mundo ha desarrollado una tecnología satisfactoria para el control, para la gestión de estas sustancias. En España, los residuos de alta actividad se almacenan actualmente en las piscinas de las propias centrales, a la espera de la construcción de un almacén temporal centralizado en el que unificar su confinamiento. El modelo que se pretende construir en nuestro país es idéntico al que ya funciona desde hace años en la localidad holandesa de Vlissingen. La necesidad o no de construir este almacén y el lugar donde debe ser emplazado son factores que también forman parte del debate nuclear. Cuando se construyeron las centrales nucleares, el plan de la propia central, y así estaban en las licencias, era que la central almacenaba 5 años para que el residuo se enfríe y luego se trasladaba a un almacén centralizado. Y estoy hablando del plan de residuos del año 80 y pico. Y por tanto tenía ya que haber un almacén centralizado en el 90 o 91. Y nos han convertido en almacenamientos de residuos. Tenemos que pensar que Almaraz, por ejemplo, que se construyó en el año 81 y 83, si no me equivoco, tienen almacenamiento hasta el 2020 y algo. Estamos hablando de 40 años de almacenamiento en un lugar donde nadie licenció nada para almacenar. En cuanto a los residuos de media y baja actividad, España ya cuenta con un almacén. Gestionado por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos y situado en la Sierra de Hornachuelos, a pocos kilómetros de Córdoba, hasta este centro llegan residuos de muy diversa procedencia. Fundamentalmente, ¿de dónde vienen? Vienen de instalaciones nucleares, como pueden ser las centrales nucleares, o de instalaciones radiactivas. Instalaciones radiactivas del tipo de hospitales, laboratorios, centros de investigación, diferentes industrias que utilizan para el desarrollo de sus actividades material radiactivo. Lo que hacemos es, esos residuos se introducen en un contenedor de hormigón, donde se inmovilizan con mortero, y ese conjunto, que es en lo que llamamos unidad de almacenamiento, es lo que vamos a transportar, nos vamos a llevar a nuestras celdas o a estructuras de almacenamiento de hormigón. El siguiente paso es colocar la cobertura definitiva que va a permitir aislar los residuos del medio ambiente, personas, etcétera. Una vez que esa cobertura esté hecha, se abre un proceso de vigilancia, proceso que está estipulado que dure 300 años, donde habrá una vigilancia radiológica, habrá una vigilancia desde el punto de vista de seguridad. Entre los residuos que genera una central nuclear se encuentra el plutonio, un elemento básico en la fabricación de bombas atómicas, que también aviva la discusión sobre la utilización de este tipo de energía. Una central nuclear no es una bomba atómica, una central nuclear tiene una serie de dispositivos que hacen muy difícil que una central nuclear llegue a comportarse como una bomba atómica. Es verdad que la reacción nuclear que hay dentro de la central es exactamente la misma que hay dentro de una bomba atómica, y es verdad que esto en sí mismo es un problema. Una bomba nuclear requiere un enriquecimiento del material físil por encima del 90 y tantos %. Es decir, que el material que se va a romper y a producir la energía tiene que estar en más de un 90 y tantos % en masa. En una central nuclear actual, el porcentaje de ese material está por debajo del 5%. En todo el mundo hay 439 centrales nucleares en funcionamiento. Y cada vez son más los países que se suman a la construcción de nuevos reactores. La energía nuclear es la gran apuesta de muchas naciones, sobre todo de las emergentes como la India o China, que tiene previsto construir más de 30 centrales en los próximos 15 años.
los chinos lo han dejado claro. Si queremos nucleares, en nuestro país, porque también tenemos derecho a ella, como las tuvisteis vosotros, queremos también desarrollar nuestra propia patente. En relación con el resto de los países que integran la Europa de los 27, España tiene menos capacidad nuclear instalada que la media europea. Entre estos países destaca Francia, que tiene instaladas 58 centrales nucleares y se ha convertido en el principal valedor del resurgimiento nuclear en todo el mundo. A grandes rasgos es, en primer lugar, asegurar el nivel de independencia más elevado posible, independencia nacional en cuanto a importaciones. En segundo lugar, tener el precio más competitivo posible de esta energía. En tercer lugar, garantizar a todos sus ciudadanos, cualquier sea su ubicación en Francia, el mismo acceso a la energía, fuentes de energía, en cuanto a suministro y a precios. Francia está buscando aliados, el primero que lo ha encontrado es en Gran Bretaña. En Alemania va a ser muchísimo más difícil, no hay que olvidar que Alemania tiene un plan de cierre de sus centrales y es la otra gran baza. Si Alemania se mantiene y resiste, España podrá llevar a cabo pues la gran apuesta por una materia prima que sí tenemos aquí, porque no tenemos nuclear como Francia, pero sí tenemos sol y viento que podemos exportar a los demás. Por ejemplo, Italia no tiene centrales nucleares y aprobó no hacer centrales nucleares y está construyendo en Eslovaquia. Suecia va a cerrar centrales nucleares y está construyendo en Finlandia. Por tanto, aquí hay un discurso bastante cínico que no tiene mucho sentido.